frente a Dios y con mi relación con Jesús, ¿qué ídolo yo puedo estar adorando? Porque a veces no son tan visibles. Y a veces nos engaña el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podemos estar adorando a algo o a alguien y poniéndolo en el lugar de Dios. Y el lugar de Dios es el lugar único de Él. Dios no comparte su gloria con nadie. No la comparte. El lugar de Dios es el lugar de Dios. Y cuando algo trata de ocupar ese lugar, Dios va a tratar con nosotros y de alguna manera nos los va a dejar sentir. Y nuestro oído tiene que estar atento y nuestro corazón tiene que estar dispuesto para escuchar la voz de Dios. Lo segundo que Jacob invita o le dice a su familia es: vamos a limpiar nuestras vestiduras y vamos a cambiar nuestros vestidos. Y a lo largo de la historia las vestimentas han simbolizado o tienen que ver mucho con el carácter de las personas. De hecho, la vida interior de las personas que no han conocido a Dios, que no son regenerados, se compara con una vestimenta contaminada porque no han sido todavía regenerados, limpios por la sangre de Jesús. Efesios 4:22-24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando Dios nos invita en esta palabra a despojarnos, ese vocablo que viene del idioma griego, que significa quitarse, literalmente quitarme, como si me estuviera quitando una ropa, está implicando que a pesar de que quitar es un verbo, cuando dice quitarse, está poniendo la acción no en el verbo, sino en el sujeto. Quiere decir que somos nosotros los que tenemos que quitarnos. En otras palabras, nosotros somos responsables de despojarnos, de quitarnos las vestimentas del viejo hombre. Nadie lo puede hacer por nosotros. Dios nos revela cómo hacerlo y por gracia de tu Espíritu Santo nos ayuda, pero nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad quitarnos esa vestidura del viejo hombre que nos hace accionar como cuando antes de conocer a Jesús. En otras palabras, no nos podemos matar orando, diciéndole a Dios, quítame, cuando debemos entregarle a Dios. No podemos pasar la vida diciéndole, Dios, quítame esto, Dios, sácame esto, cuando Dios está esperando que yo entregue, que yo me quite, que yo decida en mi vida, esto no es de Dios, esto a mí no me hace bien, esto no me ayuda a caminar conforme al propósito de Dios para mi vida. Pues yo decido despojarme de esto, yo decido quitármelo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. El comentarista R.C.H. Lemsky dice, duro, pero mire lo que dice: nuestro espíritu, liberado del dominio del viejo hombre, no usará nuestra mente en nada que apoye a este viejo hombre, pues buscará en el pensamiento y en el deseo solo todo lo que es nuevo, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza. Quiere decir que cuando yo nazco de nuevo y me quito esas vestiduras del viejo hombre y ese nuevo hombre por Cristo nace en mí, cuando ese nuevo hombre quiere seguir creciendo, pero en mi mente no hay algo que lo pueda apoyar, sino que mi mente sigue pensando en lo pasado, no puede haber un crecimiento. Por lo tanto, tenemos que deducir que además de quitarme las vestiduras, eso significa que mi mente tiene que ser renovada. Yo no puedo servir a Cristo con una mente de Egipto. Yo no puedo servir a Jesús con una mente del pasado. Se necesita que renovemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque de lo contrario no vamos a poder vivir conforme al propósito de Dios. Esa batalla mental que está aquí, que si lo hago, que si no lo hago. Que si no lo hago, pero es que me gusta. Oye, pero es que no lo debo hacer contra, pero es que me gusta.
Es que, ¿a quién no le gusta pecar, mi hermano? Dígame, porque por lo usual, el pecado gusta. Si no, no pecáramos. Si no fuera bien fácil. Pero es una lucha. Y en esa lucha se unen todos los elementos, alma, cuerpo y espíritu. Eso quiere decir que si yo quiero crecer, y ya que me vestí de ese nuevo hombre y me despojé del viejo, yo tengo que alimentar ese nuevo hombre con el estudio de la palabra, con amistades que me lleven a Cristo, con relaciones que me ayuden a crecer, con conversaciones que me ayuden a crecer. No puedo estar en conversaciones que me alejen. Mira, hermano, cuando alguien venga a hablar de lo que no edifica, tenga toda la autoridad del Señor y mándelo a callar la boca. Usted tiene toda la autoridad de que cuando alguien viene donde usted, sea de cristiano, no sea cristiano, y venga a decirle lo que no tiene que estar diciendo, usted tiene la autoridad del Señor de decirle, ¿sabes qué? Cállate, Satanás. Y si no le gusta, pues que se calle. Si no le gusta, pues entonces que no hable. Porque es que tenemos que ser así. A veces queremos tenerle mucha misericordia. Y amamos a nuestros hermanos, nos amamos unos a otros. Pero si algo no edifica, no edifica. Y tenemos que aprender a cortarlo. Porque a lo mejor a mí no me hace daño. Pero si ese mismo comentario llega donde un débil, ¿qué puede hacer en ese débil? Que se nos vaya. Y tenemos que cuidarnos. Así que con toda autoridad, todo aquello que no lo edifica a usted, dígalo con amor. Ahora no vaya a insultar a alguien y venga a ponerme y decir, hermano, usted me dijo, no, usted con autoridad. Mire, hermano, lo que usted me está diciendo no edifica. Si me viene a hablar de alguien, vamos a hacer una cosa. Me viene a traerle un chisme de alguien, dame un break, vamos a buscarle a la persona. Porque no es ventaja, si la persona que me vas a hablar no está aquí, no es ventaja. Vamos a buscarle a la persona y resolvemos esto. Y usted va a ver, mire, cómo se acaba el julepe. Cómo se acaba de una. Pero así, hermanos, es que debemos actuar por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la iglesia, por el bien común. Lo otro que Jacob le dice a la familia es que se quiten los zarcillos que estaban en sus orejas. Y se piensa que aquellos zarcillos de alguna manera tenían conexión también pagana. Tenían alguna conexión pagana y por eso es que él le está diciendo, esto que también tiene que ver con el pasado, vamos a dejarlo afuera. Y lo llama a deshacerse de esto. Ahora, esto nos muestra la importancia que tiene el que nosotros hagamos un balance en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros hogares. Y que hagamos un balance y que todo lo contrario a la santidad de Dios podamos deshacernos de eso. Voy a ser bien específica, música, adornos, programas, cosas que no edifican. La palabra dice que un poco de levadura daña ¿qué? Toda la masa. Y a veces empezamos por lo poquito, eso es un chistecito. Oye, me gusta eso, me hace reír. Pero cuando venimos a ver, eso nos hace pasar a una y otra cosa. Y nosotros debemos de, mire, la palabra del Señor dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Él piensa. Y todas aquellas cosas que puedan intentar contra esa santidad de Dios en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, debemos identificarlas. Si usted mira estas tres cosas que Jacob le está diciendo a su familia, vamos a dejar los dioses ajenos, vamos a limpiarnos y vamos a cambiarnos las vestiduras y vamos a dejar los zarcillos que quizás fueron hasta fundidos como pasó allá en el monte cuando Dios le estaba dando las leyes a Moisés, que se hicieron zarcillos con los ídolos o fundieron zarcillos, para hacer ídolos. Quizás tiene que ver con eso, pero estas tres cosas cuando usted lo mira de cerca, prácticamente es una reforma religiosa lo que Jacob está haciendo en su familia. Jacob está diciendo, vamos a regresar en una renovación, en una dedicación a Dios. Y vamos a renovar nuestra mente.
Vamos a volver al Dios que nos sacó del lugar que nos sacó y vamos a tener una relación pura con nuestro Señor Jesucristo. Ahora Génesis 35, 5 al 7 dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a la luz. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Interesante. El hombre había tenido un encuentro con Dios. Había salido con la cadera. Yo lo entiendo porque a mí últimamente me está doliendo una cadera aquí. Y no fue un encuentro cercano con el Señor. No fue que el ángel se me apareció, pero me duele la cadera. Y el Señor acá. Y entonces dice que después de ese encuentro que nos compartía Efraín la pasada semana, después que tiene un encuentro tan glorioso, vuelve y miente. Y vuelve hacia atrás. Pero luego entonces se arrepiente. Y decide hacer lo que el Señor lo está mandando a hacer, sale hacia Betel, le dice al pueblo, vamos a limpiarnos. Pero interesante porque en este versículo vemos como la protección de Dios vino sobre Jacob cuando él decidió obedecer a Dios. Ahora es interesante también porque dice que el terror de Dios fue sobre las ciudades que estaban a su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios no dejó a Jacob con las consecuencias pecaminosas por su falta de liderazgo en la familia, sino que la gracia de Dios cubrió a Jacob aun cuando su pecado los hizo vulnerables a él y a su familia. Para mí esto es una reflexión poderosa. Porque a veces nosotros cuando las personas pecan o cuando las personas cometen un error, un pecado, somos bien rápidos en señalarlos. Somos bien rápidos incluso en decir, Dios no está con ese. Olvídate de eso. Y nos convertimos en dioses que señalan. Sin embargo, vemos cómo a pesar de la vida que Jacob llevaba, la misericordia de Dios estaba sobre Jacob. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y no nos tiene que preguntar a nosotros si puede tener misericordia del que pegó. Simplemente Dios lo perdona, lo restaura y lo levanta, nos parezca o no nos parezca a nosotros. Y nosotros debemos de entender. Y nuestra mano siempre, y yo lo diré, mire, usted me podrá decir, hermana John, usted repite mucho esto. Es que es lo que veo. Es que cuando trabajamos con personas, Pastor Egui, diga si es cierto o no, es lo que vemos constantemente. Dios perdona, pero el hombre no perdona. Dios quiere usar a las vidas, quiere restaurarlas, pero la gente sigue señalándoles. Y tenemos que entender que cuando Dios perdona, perdona y punto. Y que nuestro papel es ayudar a las personas para que las personas puedan seguir en esa relación con Dios. Luego dice que Jacob edificó allí un altar y llamó al lugar Betel. Jacob estaba haciendo ahora lo correcto ante Dios y de las primeras cosas que hizo fue edificar un altar en reconocimiento a la bondad de Dios. Edificó un altar en el mismo lugar donde Dios le había salido al encuentro cuando él huía de su hermano Esaú. Y a mí esto me ponía a reflexionar porque yo decía, wow, él regresó allí, reflexionó sobre todo lo que Dios había hecho en su vida y edificó un altar allí. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por desapercibido lo que Dios hace por nosotros? A veces vamos tan rápido, hermanos. A veces vamos corriendo en esta vida. Haz aquello, haz lo otro, haz aquello, haz lo otro. Y se nos olvida. Como decía el salmista, de cuántos temores nos libra Dios. De cuántas dificultades que nosotros no nos damos cuenta, Dios nos libra. Y no nos detenemos a veces a decirle, Señor, gracias. Gracias por tu bondad sobre mi familia. Gracias porque a pesar de que no somos perfectos, tu bondad sigue siendo latente.
Tu bondad sigue estando presente, Señor. Y debemos tener esto siempre presente. Ese altar construido por Jacob era como un símbolo de que él dejaba su vida pasada y que esa vida que había basado en sus propias decisiones, y ahora él iba tras lo que Dios había hablado para él y para los suyos. Génesis 35, 9 al 15 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, que he dado a Abraham y Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Una vez más Dios se le aparece a Jacob, y tres cosas suceden aquí. Número uno, se le aparece de nuevo. La relación entre él y Dios se restablece. Él vuelve al primer amor, como nos llama Apocalipsis, a volver a ese primer amor. Número dos, Dios lo bendice. Dios le dice: multiplícate, si toda esta tierra que se la di a Abraham, también te la estoy dando a ti, y no solo te la voy a dar a ti, Jacob, sino también a tus hijos. Era una promesa que ya Dios se la había dado, y Dios tenía que volverle a recordar esa promesa. Y muchas veces Dios nos tiene que volver a recordar las promesas y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque como les decía ahorita, a veces vamos muy rápido y se nos olvida lo que Dios nos ha hablado. Y lo tercero que pasa es que Dios le reafirma el cambio de su nombre a Israel. Ya Dios le había hecho el cambio de nombre allí cuando se encontró con el ángel. Pero ¿qué estaba pasando? Porque ahora Dios tiene que volvérselo a recordar. Bueno, porque después que tuvo el encuentro con el ángel, Jacob siguió siendo Jacob, no Israel. Él siguió mintiendo. Hubo un encuentro, él salió lastimadito, marcado, que a veces Dios tiene que lastimarnos un poco a ver si nosotros entendemos. Pero salió de allí marcado, pero volvió a mentir. O sea, siguió con su identidad de Jacob. Y Dios necesitaba que Jacob entendiera su nueva identidad en él. No era Jacob, no era tramposo. Ahora él tenía un nuevo nombre, y Dios estaba esperando que conforme a ese nuevo nombre, Jacob actuara. Jacob se comportara. Porque son nuestras actitudes, nuestros comportamientos los que certifican si de verdad hemos tenido un encuentro con Dios. Si de verdad hemos sido cambiados por Dios. Si de verdad tenemos una relación con Dios. Y Dios estaba esperando que Jacob le dijo: brother, ya tú no te llamas Jacob, ahora tú eres Israel, compórtate como Israel. Eso es como el sticker: si dices que eres cristiano, que se te note. Es como que algo así, ¿verdad? Si compórtate no como Jacob, compórtate como Israel. Vive tu nueva identidad en Cristo. Vívela. Vívela, que tu carácter refleje, que nuestro carácter refleje. Vive esa identidad en Cristo. Es como la anécdota, ¿se acuerdan de la gallina y del águila? No me diga que no la saben. A ver si me da tiempo. Dicen, y si me acuerdo, ¿quién me manda a mencionar? Eso sí. Dice una anécdota que esta águila o pichón de águila, por alguna razón, cuando nació, un indio, una persona la encuentra fuera de su nido. Y como no tenía la oportunidad de regresarla a su nido, porque los nidos de los águilas, usted sabe que son altos,
la llevó a su granja y la metió en una jaula de pollos, de pollitos, de gallinas. Y él se crió allí y él creció allí, ese águila creció allí. Y un día salió el águila de aquel lugar, de aquella jaula, y andando por la granja y corriendo por la granja y piando por la granja, no piando porque él no era pollito, era águila, pero ya había aprendido también a hacerlo. Dice que miró a los cielos y vio aquel ave tan grande que extendía las alas y volaba prácticamente sin tener que movilizarla, planeaba por aquel cielo hermoso y se quedó mirando y dentro de él dijo, wow, si yo pudiera ser como ese ave. Y vino un pollito envidioso y se le acercó y le dijo, tú estás mirando para allá arriba, tú ni sueñes porque tú no eres águila, tú eres pollito. Y aquel águila lo escuchó y murió como pollito siendo águila. Nunca pudo hacer lo que él en su naturaleza, él podía hacer. Porque su identidad fue tergiversada. O su identidad él no la conoció, no la desarrolló. Y aquí Dios le está diciendo a Jacob, Jacob, sé Israel. Abraza tu nueva identidad. Si Dios me dijo que yo soy hija de Dios, que diga el mundo y el diablo lo que quiera decir. Yo soy una hija de Dios. Y como tal, y con esa identidad, es que yo me voy a mover a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Porque hay una promesa de parte de Dios. Él nos dio su identidad. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos como que somos hijos de Dios, herederos de una nueva promesa en el Señor. Como que somos los hijos de Dios en esta tierra. Dice que Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con Dios, una señal de piedra, y allí hizo, ¿verdad?, un acto de sacrificio, de adoración al Dios que lo había bendecido tanto. Y hay un anónimo que dice, podemos ser perfectamente miserables o podemos ser perfectamente agradecidos. Yo escojo ser perfectamente agradecida. Agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Agradecer que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo, como dice la alabanza, se lo debo a Dios. Reconocer que Él está en todo en mi vida y que sin Él nada yo podría hacer. Ahora, Génesis 35, 16, 17 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció cuando había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel tuvo un trabajo duro de parto y partió. Murió en aquel momento dando a luz a su hijo más pequeño, a quien le llamó Benoni. Ahora, es interesante, y cuando miraba esto yo decía, wow, es interesante porque como la muerte de algo, o de, ¿verdad?, en este caso alguien, produce vida en otro. Y cuando nosotros a veces vemos personas que parten de este mundo, incluso cuando vamos a un velorio, en ese mismo momento que estamos diciendo unas palabras, no podemos ignorar que en un hospital siguen naciendo niños. Hay cosas que mueren para que otras nazcan. Y hay cosas que tienen que morir en nosotros para que otras nazcan. La ansiedad tiene que morir en nosotros para poder ver cómo podemos ser pacientes en Dios. Y decir como el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Aleluya. Hay cosas que tienen que morir y una vez esas cosas mueren, produce vida. Y esto me hace reflexionar en cómo nosotros en nuestra vida a menudo nos abrazamos a cosas que son dolorosas.
Y a veces esas cosas ya están hasta muertas, pero nosotros seguimos abrazados a ella. No me la quiten, no me la quiten, no me quiten este dolor que yo llevo, no. Porque este dolor es lo que a mí me recuerda a tal persona. No me lo arranquen. Y Dios te está pidiendo hoy que sueltes eso, que lo sueltes. Porque para que nazca algo nuevo en ti, tienes que soltarlo. No lo puedes seguir cargando. Tienes que soltarlo. Tenemos que soltar para poder vivir, hermanos. Tenemos que soltar. Raquel llamó a su hijo Benoni. Y esto es interesante porque quien antes habría sido visto como un motivo de alegría y de victoria, porque recuerden que Raquel tenía una competencia ¿con quién? Con Lea. Lea pare y yo no paro. E incluso ella le llegó a decir a Jacob, dame hijos, sino que me muero. Pues las dos cosas se cumplieron. Tuvo hijos y también murió. Hay que tener cuidado con lo que nosotros expresamos. Pero en este momento, esto que está pasando, el nacimiento de este niño, quien en un momento dado quizás ella esperó con tanta alegría, ahora ella le llama el hijo de mi dolor. El hijo de mi dolor. Pero, por fin, Jacob usó su liderazgo y dijo, no, espérate, no. Benoni no, Benjamín. No es el hijo de nuestro dolor. Este es el hijo de mi mano derecha. Jacob se paró firme. Reconoció algo en su hijo Benjamín. O quizás el amor que le tenía al ser el hijo de la mujer que tanto él amó. Y él dice, no, este muchacho no puede quedar marcado con ese nombre de el hijo de mi dolor. Este muchacho yo le pongo el nombre de Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Y eso es un nombre de honor, porque la mayor de las personas son diestras, ¿no? Cuando usted dice, esa persona, eso es como un cero a la izquierda, es porque todo lo que hay a la izquierda, todos los ceros que hay a la izquierda que no tienen valor. Tienen que estar a la derecha para que tomen valor. Y Benjamín dice, este es el hijo de mi mano derecha. Y esto a mí, mire, me caló profundo. ¿Sabe por qué? Porque a veces el mundo señala a nuestros hijos, a veces por sus propios pecados, a veces porque cometen pecados, porque se equivocan. Y el mundo los tacha y los etiqueta. ¿Se acuerdan la película de esta mujer que le ponían aquí la A de adúltera? ¿Se acuerdan de eso? Que le ponían aquí, no recuerdo el nombre, Scarlett, algo así era que se llamaba. Y a veces, y era etiquetada. Y a veces el mundo etiqueta a nuestros hijos. No hay problema, mi hermano. El problema es que los etiquetemos nosotros, sus padres. El mundo puede decir lo que quiera decir. El mundo puede señalar lo que quiera señalar. Pero nuestros hijos son nuestros hijos. Y yo me moriré diciendo que mis hijos son benditos en el nombre del Señor. Y yo me moriré peleando de rodillas por mis hijos. Y yo me moriré diciendo y llamándolos y viéndolos como Dios los ve y llamándolos como Dios los ve. Profetas, evangelistas, maestros, músicos del Señor, no importa lo que yo esté viendo, esto no es por vista, mi hermano, esto es por fe. Y lo que Dios dijo de mis hijos, yo lo creo que se va a cumplir. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero yo vivo creyendo que lo voy a ver. Y diga lo que diga la gente, no me importa, no me interesa. Seguiré declarando que mis hijos verán la bondad de Dios y no la verán en otro lado, será en esta tierra, en la tierra de los vivientes, en donde Dios me bendijo a mí. Si Dios bendijo a Jacob, le dijo, yo te voy a bendecir a ti, pero también Jacob, yo voy a bendecir a tus hijos y
a los hijos de tus hijos. Y yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que mi Dios me ha bendecido, pero la bendición no para aquí. La bendición que me dio también va a alcanzar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Que diga el mundo lo que quiera decir, es lo que yo digo de mis hijos. Es lo que nosotros decimos de nuestros hijos. Así que para de decir este muchacho, Dios mío, Señor, Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de las 12 tribus. Señor. No, mi hermano, profeta, un siervo, una sierva de Dios. Y yo oro, mi hermano, viéndolo. Yo oro viéndolo. Y eso me da la fortaleza para yo poder sentarme con mis hijos junto con mi esposo y decirle, vamos para adelante. Tú sabes que tienes que bregar con esto, con esto, con esto y con aquello. Y que si no lo bregas, no vas a ver la bondad de Dios en tu vida. Pero ¿sabes qué? Yo te veo como Dios te ve. La palabra que Dios se declaró sobre tu vida se tiene que cumplir. Porque el Dios que yo le sirvo no es un mentiroso. Esa palabra se tiene que cumplir. Y así moriré, mi hermano, creyéndolo, y sé en el nombre del Señor que así lo veré. Finalmente dice Génesis 35, 19 al 20. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel murió y fue enterrada. Esto quiere decir que nosotros tenemos que entender que hay personas que todos, número uno, vamos a llegar a un momento donde ya no vamos a estar en este mundo. Algunos serán antes de la venida de Cristo, otros en la venida de Cristo. Pero nosotros nacimos ¿para qué? Para morir. Las personas no siempre las vamos a tener, hermanos. Y tenemos que entender eso bien claro. Porque cuando tenemos eso claro, podemos vivir el día a día con las personas, amándolas, respetándolas y valorándolas. A veces vamos muy rápido, como le decía, y creemos que siempre vamos a tener a mami, que siempre vamos a tener a papi, que siempre vamos a tener a incluso a nuestros hijos. Pero no necesariamente puede ser así. Y nosotros tenemos que aprender a contar los días siendo de bendición a nuestra gente, a los que están a nuestro alrededor. No dar por sentado que siempre los vamos a tener. Y cuando vemos esto y vemos que Jacob pierde a Raquel, a la mujer que él amó, nos damos cuenta, fíjense en cuando sucede esta muerte, cuando ya Jacob está enganchando con Dios y está comenzando a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué nos revela esto, mi hermano? Ay, Señor. Nos revela que muchas veces, aunque estemos en la voluntad del Señor, los desafíos y los retos siempre van a llegar, mi hermano. No viva con la mentira que si usted está en Cristo, todas las cosas son color de rosa. Porque a la primera que le suceda algo, usted se va a frustrar. Yo le agradezco a Dios por el reverendo Saúl Manso, mi padre espiritual, que me dijo el día que me convertí, después que lo insulté y le dije, yo no quiero saber de usted, yo no quiero saber de esa iglesia, todo eso que yo le he contado. Cuando él me comenzó a discipular, de lo primero que me dijo, Joan, este camino no es color de rosa. Este camino es difícil. Te van a señalar, te van a herir, vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar escasez. Este camino no es color de rosa. Si tú te crees que este camino es de rosa, desde ya te digo, ve despertando de ese sueño. Y ese consejo que parece bobo, a mí me ayudó muchísimo. Porque cuando han llegado los momentos de desafío y los momentos de prueba, yo he recordado, este camino no es color de rosa. Jesús no me trajo aquí para que yo esté en el duérmete nena en el sillón. No. Dios me trajo aquí por su bendición. Pero aquí hay desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Y tenemos que enfrentarlo. La importancia es, como me dijo él, lo importante aquí es que ahora tú no estás sola.
y que sea lo que sea que tengas que enfrentar, Dios está contigo. Y no es lo mismo pasar la tormenta sin tormentera que con tormentera. Y Cristo es la tormentera que te va a cubrir de todos los vientos que van a soplar a tu vida. Y hasta el sol de hoy, 28 años después. Génesis 35, 21 al 22 dice: y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdaledar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, y comienza a enumerar los hijos de Lea, los hijos de Silpa, los hijos de Raquel, los hijos de Bilha, que en total fueron 12 hijos, 2 que nuestra hermana Keila nos hizo una tablita tipo, primer grado era aquello, Keila. Primer grado, como ella le encanta eso de maestra y lo hace súper bien, de verdad que tiene un talento hermoso, y nos enseñó aquella tablita. De Raquel hubo 2 hijos, de Lea hubo 6. ¿Vieron? La más feita fue la que Dios usó. Aleluya. Bilha, sierva de Raquel, 2, y Selpa, sierva de Lea, 2. O sea que este hombre ni las siervas perdonó. 12 muchachos, una familia bastante desordenada, diría yo. Sin embargo, vemos lo mismo, que a pesar de las situaciones que enfrentó Jacob y estas familias, Dios los usó, pero no los usó porque fueran grandes candidatos, sino porque los eligió por su gracia. La gracia de Dios actuando en la vida de los seres humanos, de la gente que Él escoge y que Él separa, ¿verdad?, para hacer lo que Él quiere hacer. Finalmente, en Génesis 35 viene la muerte de Isaac, donde dice que después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Fíjese que Jacob viene a su padre, dicen los comentaristas que habían pasado alrededor de 20 años que él había salido de la tierra o de la casa de su padre, y no habían tenido contacto. Así que ahora Jacob tiene la oportunidad de ver a su padre por última vez antes de la muerte de este. Y eso nos vuelve otra vez a recalcar la importancia de nosotros entender que no siempre tendremos a las personas con nosotros, o ellos no siempre nos tendrán a nosotros. Amemos y demostremos el amor. No se vaya enojado de su casa. Mire, Efraín y yo una vez peleamos, de las muchas que peleamos, y yo vine y me mudé para la sala, porque no había, imagínate, eran 4 muchachos, no había cuarto para irse, y los muchachos no podían ver que estábamos peleados. Así que había que irse para la sala, y de momento aparece Efraín con la almohada. ¿Para dónde tú vienes? Para el sillón contigo. Y yo, pero es que no, tú vas en el cuarto y yo me quedo. No. O dormimos los 2 en el cuarto o dormimos los 2 en la sala. Pero uno aquí y otro allá, eso se acabó. Aleluya. Eso se acabó, eso se quedó en el mundo. Aleluya. Y desde ahí hemos practicado y siempre practicamos: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, no se acueste en bochinche con su esposa, ni esposa se acuesta en bochinche con su esposo. Resuelvan las cosas. Y si las cosas están muy difíciles, y por lo menos háblense y digan: mira, mañana hablamos. Esta novela sigue mañana, pero te amo y esto se va a resolver, esto se tiene que resolver. Amén. Pero no se acueste así, hermano, no lo haga nunca. Amén. Jacob se despide de su padre y entierra junto a su hermano Esaú, quienes en un momento tuvieron que separarse por una mentira, ahora están en el mismo lugar unidos por la muerte de su papá. Y eso sigue siendo hasta hoy. Las familias se unen en esos momentos, ¿verdad que sí? Ahora, luego de esto, Génesis 36, ya vamos terminando, porque Génesis 36 prácticamente la mitad del capítulo es nombrando las generaciones, ¿verdad?, de Esaú.
Pero dice que más adelante en el Génesis 36, 6, 8, Esaú y Jacob se separan nuevamente. Luego de haberse encontrado, de enterrar a su padre juntos, dicen que hay una nueva separación y leemos que hay una nueva separación debido a que eran tantas las bendiciones que Dios le había dado y sus familias habían crecido tanto que no podían los dos estar en una misma tierra porque la tierra no los podía sostener a ellos. Porque eran demasiado. Esaú había tomado sus mujeres, tenía hijos y ahí comienza a darnos, ¿verdad? La lista de la generación de Esaú. Y esto es un contraste, porque ustedes recuerdan cuando pasa la situación de la mentira, cuando Isaac es engañado y Jacob recibe, ¿verdad?, la primogenitura. Y cuando Esaú llega, que descubre todo y empieza a llorar, progenitura que ya le había vendido. Pero cuando él se da cuenta de lo que pasa, él le hace un reclamo a su papá o una pregunta, le dice, ¿no tienes más que una sola bendición? O sea, tú no tienes bendición para mí, ya se la diste a Jacob. Sin embargo, vemos aquí la respuesta de esa pregunta. Y es que simplemente por Esaú ser descendiente de Abraham, había una promesa de Dios sobre la vida de Esaú. Ahora, lo que estaba pasando y lo que vemos aquí es que Dios bendijo a Esaú en el área que Esaú estaba interesado. ¿Cuál era el área que Esaú le interesaba? El billete, lo material. Por eso vendió su primogenitura. Y Dios lo bendice. Y Dios lo bendijo con tierra, con todo. Sin embargo, a Jacob le da una bendición distinta. Porque le da una bendición en liderazgo. Le da una bendición de que a través de esa descendencia de Jacob es que viene ¿quién? El Mesías. Amén. Pero vemos aquí cuánto valor Jacob tuvo aquella primogenitura que hasta aquí le persigue que solamente haya bendición en el área material. Y podemos nosotros preguntarnos cuánto valor yo le doy al propósito de Dios en mi vida. Y cuán dispuesto yo estoy a cambiar o a soltar para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Ahora, finalmente enumeran toda la descendencia de Saúl y son sin número. Y cuando leemos, importante recalcar que de esa descendencia de Saúl salió gente ¿qué? Difícil. Porque salieron los edomitas, salieron también los amalecitas, gente que incluso persiguió al pueblo de Dios. Salieron de los lomos de Esaú. Y se entiende en el caso de los edomitas que vienen de Edom, que Dios incluso en un momento dado le dijo a su pueblo, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, cuídalo. O sea, Dios, porque eran familia, ¿no? Eran vecinos allegados. Sin embargo, esta gente, los edomitas, no obraron de igual manera. Fueron difíciles, fueron malos con el pueblo de Israel. Dice que Herodes el Grande, el que trató, ¿verdad?, de matar a Jesús, fue un edomita, salió de ahí. Y también queda registrado que desde el momento en que el Islam conquistó el Medio Oriente, la región de Edom ha sido prácticamente desocupada, ha sido desolada, se ha reducido a nada, tal como Ezequiel e Isaías habían profetizado sobre Edom, que Dios los iba a desaparecer, y así ha pasado. Amén. Esa descendencia y también los amalecitas salieron de esa descendencia de Esaú. Ahora, finalmente, yo creo, cerrando, que esta historia de Jacob, de Esaú, tiene que ver mucho con una enseñanza de carácter. Cuando nosotros lo miramos y vemos la bondad de Dios, vemos el propósito de Dios, pero vemos también una falta de carácter. Y por esa falta de carácter, muchas cosas sucedieron. Y yo creo que si fuese de mi parte
¿verdad? Conforme a lo que siento en mi corazón de Dios, mirar estos capítulos, la enseñanza es, o la invitación es, a cuidar nuestro carácter, a someter nuestra vida a Dios y a dejar que el Espíritu Santo nos revele aquellas áreas en nuestra vida que necesitamos poner un carácter, que necesitamos decir, esto yo lo tengo que bregar, esto yo lo tengo que cambiar. Porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Él llega allí a los lugares donde nadie puede llegar. Pero en su amor por nosotros, Él nos revela y nos deja sentir aquellas cosas que nosotros debemos cambiar. Pero para cambiarlas se necesita carácter. Se necesita pararnos firme y decir, sí, Señor, sí, yo sé, yo entiendo lo que me estás diciendo. Necesito trabajar estas áreas. Finalmente, hermanos, si Dios pudo bendecir a Esaú, si Dios pudo bendecir a Jacob, si Dios pudo bendecirlos a pesar de los desafíos y de las metidas de pata que dieron, ¿cuánto no nos bendecirá también a nosotros? Si las personas en ocasiones, ¿verdad?, se conforman, a veces las personas en ocasiones se conforman con gustar meramente esa gracia común, esa gracia que dice Boyce, es una gracia común porque es una gracia basada en que he sido bendecido porque tengo un buen carro, he sido bendecido porque tengo una buena casa, he sido bendecido porque tengo un trabajo. Entonces, recuerdo a Magdiel Narváez cuando dice, bueno, si esos son los únicos testimonios de gratitud que nosotros podemos dar a Dios, tenemos grandes problemas. Porque el mundo tiene buenas casas, tiene buenos carros, tiene buenos trabajos, pero ellos no sirven a Dios. La vida de nosotros tiene que ir más allá. Tiene que dar testimonio. No es por el carro, no es por la casa, no es por el buen trabajo. Gloria a Dios por eso, porque en su misericordia los tenemos. Se trata de Cristo en nuestras vidas. Se trata de Él, de su propósito en nuestras vidas. Y el testimonio que nosotros le damos al mundo es de que hay un Dios que aún siendo tan y tan y tan grande, tan y tan y tan santo, tan y tan soberano, entregó a su Hijo en la cruz por amor de nosotros. Y a través de Él, nosotros tenemos también todas las demás cosas. Y a través de ese sacrificio, hoy nosotros podemos disfrutar de un propósito eterno, de un propósito glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero necesitamos carácter, hermanos. Necesitamos tener el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y esa es la invitación en esta noche, hermano. Si usted desea y quiere pasar al altar y juntos podamos orar, para que el carácter de Dios se siga formando en nosotros, para que esa identidad que Dios nos dio, ese nombre nuevo que Dios nos dio, que podamos vivir conforme a ese nombre nuevo y no vivir conforme a aquello que ya Dios cambió, aquello que ya Dios transformó en mi vida. Yo no quiero seguir viviendo como Jacob, yo quiero vivir como Israel. Yo quiero vivir en la nueva identidad que Cristo me ha dado. Y quiero vivir como su hija que soy, entendiendo que en medio de los desafíos y de las circunstancias, mi Dios cumplirá sus promesas. Pero que hay cosas en mi vida que Él no me las va a quitar. Hay cosas que Él está esperando que yo se las entregue. Si hoy ese es el llamado, si hoy tú anhelas entregarle a Dios, mira, Señor, yo te voy a entregar esto. Esto que yo sé que me está, que me impide caminar. Esto que me impide que tu propósito se cumpla. Esto que me da, yo veo que tú me das la oportunidad y como que piso y no arranco, como que vuelvo hacia atrás.
Es porque hay cosas, Señor, que yo sé que tengo que trabajar. Que yo tengo que trabajar con mi corazón, con mi mente, a veces hasta la forma en que pensamos, hermanos. Somos tan ligeros pensando, juzgando, y a veces hasta nos hacemos películas que ni son correctas. Y entretejemos una historia. Y hasta culpamos a las personas por cosas que no son correctas. Y nos hacemos unas películas de Hollywood increíbles y la cuestión es que no las creemos. Y nos amparamos en que es así, yo me siento así, yo me siento de esta manera. No, mi hermano, no. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a avanzar en Él. El Señor nos ha llamado a identificar en nuestra vida qué me está deteniendo. ¿A qué estoy abrazado que no me permite caminar? Es porque tengo dolor, es porque tengo odio, es porque tengo coraje, es porque no perdono a quien me hirió, es porque no entiendo este proceso que pasó. Sea lo que sea, Dios nos está emplazando hoy. Suéltalo ya. Que no te llegue el diciembre 31 del 2024 y todavía tú soplando el pito estés abrazado a lo que Dios ya te dijo que tienes que soltar, que tienes que avanzar, que Él cuenta contigo. A mí me encanta cuando la gente se acerca y me dice: yo quiero hacer esto en Dios, yo quiero hacer lo otro, pero no sueltan su vida pasada, no sueltan el coraje, no sueltan ese carácter que apenas uno nota y uno dice: wow, es que para hacer esto hay que soltar ciertas cosas. Y ese es el llamado, hermano. Yo quiero soltar en mi vida. Yo le pido al Señor: Señor, yo hago como el pastor, como que usted hace todas las noches. Se arrepiente, se confiesa. Yo le digo al Señor, yo estoy en un estado en este momento que yo le digo al Señor: mira, Señor, yo a veces pienso esto, yo creo esto, Señor, pero no permitas que yo haga conclusiones que no me corresponden. Ayúdame a enfocarme en ti, en lo que tú tienes para mí y para mi casa. Lo que tú has hablado para mí y para mi casa, eso es lo que yo me voy a enfocar, lo que tú me has mandado a hacer. No me voy a ir para Siquem, voy para Betel. No voy a seguir de espalda a lo que Dios dijo que tengo que hacer. Voy a ir a Betel, voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera y voy a seguir caminando de la mano del Señor. Si hay alguien que junto conmigo quiere decir: Señor, aquí estoy, este es el momento, póngase de pie. Si quiere pasar al altar, pase. Si no quiere pasar y quiere quedarse sentado, también haga como usted así lo anhele. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Padre. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor amado. Oh Dios, yo te doy gracias porque tú eres Dios real. Aleluya. Que nos visitas, Señor, en medio de nuestros procesos, en nuestros desafíos, Señor amado. Que nos cambias el nombre.